Buenas tardes. Nuestro tema de hoy, la importancia de ser coherentes. Fíjense que uno de los rasgos que deben distinguir a todo ser humano, pero en mayor medida a los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Es la coherencia. ¿Pero qué es la coherencia? La Real Academia Española define la coherencia como una relación lógica entre dos cosas, de modo que no se produce contradicción alguna, ni oposición entre ambas cosas. Es decir, una persona coherente es aquella que vive de manera consistente, congruente con su forma de pensar, su forma de creer, con su forma de actuar o de accionar. Si creemos una cosa y hacemos otra, entonces somos, ¿qué? Incoherentes. In quiere decir sin coherencia. Y hay contradicción, nos contradecimos a nosotros mismos. Por ejemplo, alguien puede enfadarse y criticar fuerte al vecino porque hace ruido, pero él también le sube todo el volumen al estéreo. Esa es una incongruencia, o sea, exige algo que él no está dispuesto a hacer. Él cree que debe de respetarse su silencio, pero él no respeta al otro. Esa es una persona incoherente. Otro ejemplo, ser vegano y comerse una hamburguesa, pues así como que no checa, ¿no? Otro ejemplo, ser ambientalista y todo lo que tiene que ver con el ambiente y usar auto de gasolina. Debería de usar una bicicleta para ser congruente. Otra incongruencia, otro ejemplo, no comer carne en Cuaresma porque es pecado, según creen algunos, pero su conducta no va de acuerdo a lo que creen. Por un lado dejan de comer carne, un filete, porque dicen que es pecado, pero por otro lado siguen maldiciendo, robando, y sigue con la amante que no debería de tener. Eso es con los de allá afuera, pero vamos ahora con los de aquí adentro, porque hay que ser autocrítico, ¿sí o no? A ver, un pastor que predica la unidad y siembra la discordia, ¿qué le parece eso? O sea, predica la unidad, pero siembra la discordia. A ver, un pastor que supuestamente enseña la palabra de Dios, pero enseña a su gente a odiar. Esa es una inconsistencia horrorosa en un pastor. Pero ahora va una incoherencia en los cristianos. Un cristiano que cree que Dios es amor, o sea, cree, lo predica, pero odia a su enemigo. Como que no va. Otro ejemplo, me voy a pasar todo el día con ejemplos, pero este es el último. Un cristiano que ya quiere estar con el Señor. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Pero le tienen miedo a la muerte. Eso es una incoherencia. Es decir, dicen, ay Señor, ¿cuándo vienes? Y luego ya te quiere llevar a su presencia, no me dejes morir. Entonces ahí como que hay algo de incoherencia, ¿no? Por consiguiente, la coherencia es la virtud de ser consecuente, congruente con lo que se cree, con lo que se dice y con lo que se hace. El incoherente, en cambio, dice una cosa y hace otra cosa. El incoherente en ocasiones llega hasta pecar de doble moral y cae en el calificativo de hipócrita. Esto según la misma enseñanza de Jesús. La coherencia es la que hace que actuemos de forma consistente con nuestra forma de pensar, repito, o de creer, aunque o a pesar de que podamos ir o pueda ir la persona coherente, pueda ir en contra de su propio interés o beneficio personal. Como dice el Salmo 15, versículo 4, el que aún jurando en daño suyo
No por eso cambia, sino que es consistente y se mantiene. El cristianismo, queridos hermanos, que se vive hoy, es un cristianismo muy incoherente. Hay muchísimas incoherencias, quizás demasiadas. Pero el cristianismo que enseña la Biblia es un cristianismo que exige coherencia. Jesús exige coherencia. Las Escrituras enseñan la coherencia y además la exigen. Las mismas Escrituras, como vamos a ver esta tarde. La realidad es que todos los seres humanos, todos somos humanos aquí. ¿O he infiltrado algún ser extraterrestre? Pero todos los seres humanos somos incoherentes en algunas áreas de nuestra vida, ¿sí o no? Es decir, la coherencia, aprender a vivir, o mejor dicho, vivir bien conforme a la voluntad de Dios es algo que se aprende. No nacemos con eso. Nosotros los cristianos tenemos que reconocer que somos inconsistentes, unos en unas áreas, otros en otras, pero todos sin duda necesitamos seguir aprendiendo la coherencia, la congruencia, que nuestro pensar y creer vaya de acuerdo con nuestra conducta, o viceversa, que nuestra conducta vaya de acuerdo con nuestra forma de pensar y de creer. Nuestro máximo ejemplo de congruencia en pensar, creer y hacer, pues es sin duda nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Qué ejemplos de Jesús tan más puntuales y tan más impactantes de cómo Él, todo lo que enseñaba, lo vivía? Y esto le daba autoridad delante de la gente que no creía en Él. Tenía autoridad moral. Un día, fíjense lo que les dijo a los que lo agredían. Les dijo: a ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Bueno, claro, Él nunca pecó, pero imagínate ¿quién de ustedes, a ver, acúsenme de un pecado? Porque Él era totalmente congruente, coherente. Jesús había enseñado a sus discípulos aquello de amad a vuestros enemigos, que es el tema de hace 8 días. Él les había enseñado: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a sus enemigos y orad por los que os ultrajan. Eso les había enseñado a sus discípulos. Y cuando estaba en la cruz, clavado, agonizando, Lucas 23:34 dice que oraba y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto expresa también el perdón de Él hacia sus agresores. Totalmente congruente la vida de Jesús con lo que decía y enseñaba, con lo que hacía, aún en los momentos más críticos y trágicos de su vida. Así fue Jesús, completamente coherente con todo lo que dijo. No había inconsistencias en Jesús. No era de que un día sí y otro día no, y otro día también y el otro día tampoco. No, sus hechos, sus enseñanzas eran totalmente congruentes, coherentes con su conducta y sus hechos con lo que Él enseñaba. En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, son unos de los pasajes, mal usados porque son mal entendidos. Pero en este pasaje Jesús está enseñando a sus discípulos. De hecho, la enseñanza pasada que yo les di es parte de este mismo discurso de Jesús, que se conoce como el Sermón de la Montaña. Y este pasaje de Mateo 7:1 que vamos a leer ahora, yo lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo, habla acerca de no juzgar, pero esta traducción nos lo traduce de una manera más entendible. ¿Ok? Voy a leer y usted me sigue. Dice Mateo 7:1. En este pasaje yo quiero que ustedes observen bien cómo Jesús está en realidad enseñando de la congruencia que debe de haber entre el cristiano, o sea, en la vida de un cristiano o de sus discípulos. Dice Mateo 7:1. No se conviertan en jueces de los demás. En la Reina Valera dice: no juzguéis para que no seáis juzgados.
El único que puede juzgar a una persona para condenarla o salvarla es Dios. El único que puede ver lo que realmente hay en el corazón de un ser humano es Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Por consiguiente, me descalifica a mí y a ti y a todos de ponernos en el lugar de jueces. Debemos de ir quitando de nuestro vocabulario expresiones que vamos acumulando, como por ejemplo, vemos que alguien tiene ciertos comportamientos y va a la iglesia, es un cristiano, pero parece a veces como que no es, y decimos, no, a mí se me hace que ni ha nacido de nuevo. No, ¿cómo sabes? Yo un día meditando profundamente sobre este punto dije, yo he cometido ese error de decir, no, este se me hace que ni cristiano es, no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo sé yo? ¿Se imaginan a Pedro cuando negó a Jesús? Más de alguno de nosotros hubiera dicho, el apóstol ese ni ha nacido de nuevo, negó a Jesús y maldijo, ¿sí o no? ¿Pero era hijo de Dios? Sí, pero se había equivocado. Por consiguiente, no podemos ponernos ni debemos ponernos como jueces de los demás. Cometemos un gran error. Sigo leyendo. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Sigo leyendo. Versículo 2. Mira cómo traduce aquí. Si son muy duros para juzgar a otras personas, no sé cómo seas tú cuando ves los errores en los demás, pero yo le tengo mucho, ¿cómo lo diré? Terror cuando veo a un cristiano que ve a otro que falló, se deslizó, tropezó, cayó en una tentación, qué sé yo. Y cuando este cristiano se da cuenta y dice, ay, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Yo nunca lo haría, ese debe de... Y se pone mal, en una actitud implacable, como si él nunca fallara. Cuando encuentren o vean una persona así, es mejor alejarse. Ahora, si tú eres así, si yo soy así, hay que cambiar. Porque mira lo que dice. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Yo no sé ustedes, pero yo ya probé varias veces la dureza de la disciplina de Dios por tener una actitud implacable, sin entender muchas cosas. Pero a medida que vas siendo disciplinado por Dios, vas entendiendo, ¿sí o no? Así como los niños. Pero sigo leyendo. Ahí al final versículo 2. Él, o sea Dios, los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Se acuerdan que Jesús enseñó, sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso? Pues ahí está. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Misericordioso, así como su Padre. Pero hay unos que son muy duros. Bueno, pues vayan preparándose, y como cuando mi hijo estaba pequeño, que un día hizo una travesura por allí y él sabía que yo lo iba a disciplinar, y sin yo decirle, se inclinó así y puso las pompitas. Pues ya sabía, sí, algunos ya vayan preparándose. Porque son muy duros, son implacables. No son misericordiosos. Sigo leyendo, versículo 3. Les pregunta el Señor, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros? ¿Algunos de ustedes se fijan en lo malo que hacen otros? No, aquí no hay ninguno, ¿verdad? Y luego dice, ¿y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? O sea, sí ves lo que hacen los otros mal, pero tú nunca te fijas. Y eres implacable y duro, no, que no sé qué, pero cuando tú haces lo mismo o cosas peores, eres bien buena onda contigo. Bueno, pero Dios es amor, todo, Dios perdona todo. Y son muy indulgentes consigo mismos, pero con los demás son muy duros. ¿Por qué te fijas en eso?
Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita. Y duele, molesta una basurita pequeña, ¿verdad? Y no te dieras cuenta que en tu ojo hay un tronco. Versículo 4. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? O sea, corregir el error o el mal comportamiento. Eso significa, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo. O sea, llamarle la atención, corregirlo. Dice, si tú tienes un tronco en el tuyo. Y miren el calificativo de Jesús, hipócrita. Hipócrita, dice. Y todos los discípulos, ¿saben cómo estaban los discípulos oyendo a Jesús? Así como ustedes están ahorita, así. Igualito. Estaban entendiendo lo que Jesús estaba enseñando. Dice, hipócrita, no puedes hacer eso. Primero saca el tronco que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Un ejemplo. Yo me encuentro a alguien y, hola, ¿cómo estás? No, pues bien, pero se ve bien amargado, ¿no? Y empiezan, ay, que no sé qué. Oye, te ves mal, ¿por qué tanta queja? ¿Por qué tanta amargura? No, es que ¿te acuerdas de fulano? Sí, ¿cómo no? Pues me hizo esto y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano le dice a otro? ¿Qué le dice? A ver, ¿cuál es el consejo? Ya ven, todos saben, pero no, perdónalo, mira, que no sé qué, que sabe qué tanto. Y el otro, no, pero mira, pues ayúdame, ora por mí. Está luchando porque sí está herido. Pero luego ya que llora, oran por él y ora, y luego el otro le pregunta al que estaba orando por el ofendido, el amargado, y le dice, oye, ¿cómo va? ¿Te acuerdas que tuviste una discusión con fulano de tal? Ese, ojalá y lo parta un rayo y se lo lleve el diablo. Caray, a ver. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Se entendió? O sea, tú no puedes llamarle la atención a alguien cuando tú estás haciendo lo mismo. Tú no puedes decirle a tu hijo, no le eche mentiras a su papá ni a su mamá, y tú le echas mentiras a tu esposa. Eso se llama incongruencia. Eso es mirar la paja en el ojo de otro y no miras el bat de béisbol que tienes ahí incrustado. O sea, que a veces son pecados peores. Y Jesús dice, no, esa es una doble moral. Eso cae y raya en la hipocresía. Primero corrige tu error, tu pecado, tu falla, tu desliz, qué sé yo. Y cuando veas a otro, entonces tienes calidad moral y congruencia para decirle, mira, no está bien eso, no te conviene por esto, te va a perjudicar con esto. Entonces tú tienes la fuerza y la calidad moral para enseñar al otro. ¿Qué enseñanzas de Jesús, no? Son confrontativas que nos desafían. Jesús, en Mateo capítulo 23, que ahorita vamos a leer, allí Él está hablando con los que se le acercaron. Era gente diversa, pero estaban sus discípulos. Y Jesús, entre toda esa gente, se mezclaron algunos fariseos y algunos maestros de la ley que eran pues enemigos de Jesús, porque no lo aceptaban como el Mesías. Y Jesús, como los conocía a todos, les advierte acerca del mal ejemplo de los maestros de la ley, que ellos enseñaban bien la palabra de Dios en términos generales, pero su conducta era distinta a lo que enseñaban. En Tito 1:16 dice así: profesan conocer a Dios, declaran, dicen, yo conozco a Dios, pero ¿qué dice Tito? Pero con los hechos, con sus obras, con sus acciones, ¿qué? Niegan que realmente lo conocen. Ahora vamos al pasaje de Mateo 23, versículo 1. Lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Dice Mateo 23:1. Tiempo después,
Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos. Yo lo puse ahí entre comillas para hacer esta mención. Dice, estaba Jesús, tiempo después Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos. Es decir, había una multitud allí, pero él hace la distinción de entre los que estaban ahí, entre los cuales estaban los fariseos, enemigos de él, y los verdaderos discípulos. Y siempre va a ser lo mismo. Siempre en las multitudes, así como este auditorio que está hasta el tope ahorita, creo que hasta están allá en el mezanín, ya no encontraron lugar, pues está abarrotado de mucha gente, pero ¿cuántos son verdaderamente discípulos de Jesús? Esa es la pregunta, y aquí se da en la vida de Jesús. Dice entonces que le dijo a la gente, a la multitud y a sus discípulos. Fíjense lo que les dijo, versículo 2 les dijo, miren, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Era lógico porque eran apartados para eso. Es como un pastor. Se supone que un pastor debe conocer más las escrituras que una persona que asiste a su congregación. Se supone, ¿no? Por lógica y congruencia, así debería de ser, para que aplique lo de que un maestro de la Biblia o un predicador enseña la escritura. ¿Sí? Bueno. Y así dice Jesús, versículo 3, les dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Ellos son los fariseos y los maestros de la ley. Ustedes hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se entiende? O sea, lo que ellos están enseñando está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque enseñan una cosa y hacen otra. ¿Cómo se llama eso? Incoherencia. Ahí está. Así se define. Inconsistencia. Versículo 4. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir a la gente, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo ellos por cumplirlos. Le obligan a la gente, la presionan y te vas al infierno si no ofrendas, te vas al infierno si no diezmas, y los presionan de tal manera. Oiga, pastor, como una vez una señora me llama por teléfono y dice, pastor, estoy muy triste porque mañana no voy a poder ir a la congregación a alabar al Señor. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, bueno, ya sabe que mi esposo, él todavía no se convierte, no es cristiano. Entonces nos vamos a cambiar de casa y pues el único día que descansa mi esposo pues es el domingo. Entonces pues yo le llamo porque me siento muy mal, me siento pecadora. Le digo, no, a ver, espérate, ¿de dónde está el pecado? Dice, bueno, es que a mí me enseñaron, ella venía de otra ciudad, aquí en México. Dice, es que a mí me enseñaron que primero estaba Dios antes que todas las cosas. Y sí es cierto, pero imagínense, el esposo no es cristiano, se tiene que cambiar de casa y era el único día que él podía. Y ella dice, es que nos obligaban a ir a la iglesia en casos así. Yo le dije, no, ve y ayúdale a tu marido. Y se sorprendió. A eso se refería Jesús. Atan cargas muy difíciles y ellos ni con un dedo las mueven, dicen la Reina Valera. Y eso es muy común. Lo que Jesús entonces estaba haciendo aquí era reprobar, no errores doctrinales en este caso, no. El problema no era doctrinal de enseñanza, sino la hipocresía de no practicar lo que enseñaban. Es como si yo les doy un tema sobre la generosidad, por ejemplo, de ayudar al necesitado, y les doy todo un tema, que hay mucho de esto en la Escritura, y les digo, ándenles hermanos, vamos, no sean codos, y todos generosamente dan, y yo no doy. ¿Cómo se ve eso? Mal.
Y a veces hasta los presiona uno, no, si no dan, no, ¿cómo es posible? Y hasta se enoja y manotea uno aquí en el púlpito y le pega, ¿verdad? Tienen que ser como Cristo. Pero hoy, y si alguien le pregunta, ¿y usted cuánto dio, pastor? ¿Usted dio? ¿A ti qué te importa? No, ¿cómo que a ti qué te importa? No invente, pues usted tiene que ser el primero, ¿sí o no? ¿Verdad que hay que sacar la paja, el tronco, para poder sacar la paja, ¿no? Entonces, a eso se refiere Jesús. Este es el mismo reproche el día de hoy de parte de Jesús a muchos cristianos o al cristianismo de hoy. No somos muy coherentes, no vivimos lo que creemos. Decimos creer en Jesús, pero no lo reflejamos. Y en el peor de los casos llegamos a ser piedras de tropiezo para otros que nos ven, que decimos que somos cristianos, pero nuestro testimonio no es congruente. Y dicen, no, si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Mahatma Gandhi, ¿han oído de este hombre? Un hombre nacido en la India, abogado de profesión, un activista de los derechos humanos, político, porque hizo política a su manera. Bueno, hay una historia detrás de este personaje, pues que es reconocido en todo el mundo. ¿Qué sucedió con Mahatma Gandhi? Él en una ocasión dijo lo siguiente: yo sería cristiano, me haría cristiano de no ser por los cristianos. Ay, híjole, yo me acuerdo cuando leí eso hace años, en algún diario que estaba yo leyendo, que sacaba frases, ¿no? Y yo dije, ¿y por qué dijo esto? Y me puse a investigar. Y resulta que Mahatma Gandhi no se hizo cristiano por lo siguiente. Él escribió una autobiografía donde él menciona que en sus días de estudiante, él se fue de la India a Londres, Inglaterra, a estudiar leyes para recibir, quería ser abogado, y fue hospedado en una casa de cristianos que no daban muy buen testimonio. Él llegó a decir, si los cristianos realmente creyeran e hicieran lo que enseña Jesús, este mundo sería totalmente distinto. Eso dijo. Pero fíjense que en su autobiografía, Gandhi dice lo siguiente, que en una ocasión él se puso a leer los evangelios, porque Inglaterra pues es un país de siglos de cristianismo, rodeado de cristianos, se va a estudiar a la universidad en Londres, y pues más de alguno le mostró la Biblia, qué sé yo, y según él narra en su autobiografía, que se impresionó sobremanera cuando leyó los evangelios, y pensó de manera muy seria en bautizarse y hacerse cristiano e ir y congregarse en una iglesia cristiana. Narra Gandhi en su autobiografía que cuando él, mientras leía el evangelio, llegó a pensar que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales que él padecía en su país natal y que afectaban a millones de personas. Un domingo, narra el mismo Gandhi, por la mañana despertó temprano y fue a una iglesia cristiana que estaba cerca de donde él vivía. Él tenía el firme propósito de hacerse cristiano y dijo, voy a ir a hablar con el pastor, yo quiero hacerme cristiano. Pero él narra que cuando entró en aquella iglesia, en aquel templo cristiano, le negaron el asiento. Y uno de los que recibían a los fieles, o varios, le dijeron, mira, mejor reúnete en una iglesia de negros. O sea, eran cristianos racistas. Esa es una incoherencia espantosísima. ¿Cómo cristianos racistas? Aquí en México hay un montón de mexicanos racistas.
y de cristianos racistas. Bueno, dice Gandhi que salió de aquella iglesia para no volver nunca jamás. Si también los cristianos tienen diferencias de clase, reflexionó Gandhi, permaneceré siendo hindú. Y murió hindú. Bueno, esos que lo rechazaron por su racismo, lo que haya sido, no eran coherentes con el evangelio de Cristo, ¿sí o no? Que fue predicado por Jesús sin distinción de raza. Ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, no hay distinción. Somos uno en Cristo. Bueno, esos que fueron piedra de tropiezo para ese personaje que hoy forma parte de la historia de la humanidad, no quisiera yo estar en sus zapatos, porque es una incongruencia total lo que hicieron estos cristianos. Una vez en un país por allí, de esos que a veces ando por allí, ya no digo porque luego ahora con las redes sociales luego, ay, no diga, acá somos buena onda, por eso ya no digo. Bueno, sucede que en un país de estos donde hay negros de tez morena termino de predicar, una iglesia cristiana enorme, mucha gente, se me acerca un matrimonio como de unos 60 años, me dicen, pastor, necesitamos un consejo, a ver, ¿en qué puedo ayudarlos? Es que mire, esa chica que ve ahí, esa es nuestra hija, esa rubia. No, es una chica como de unos 19 años, preciosa, bonita, la muchacha, rubia, su cabellera larga, rubia. Le digo, esa es su hija, qué bonita está su hija. Sí, pero estamos muy preocupados porque puso sus ojos en ese negro, dijo. Y señaló a uno de los del grupo de la alabanza, que era un negro. Le digo, oiga, pero ¿cómo usted dice eso? Y luego me le quedé viendo al negrito y le digo, oiga, está bien bonito. Porque resulta que el negrito ese tenía ojos, estaba negro, pero tenía ojos verdes. Pero un verde así como el mar cuando se ve verde, bonito, estaba bien bonito, bien guapo el negrito. Le digo, oye, pero está bien bonito. No, yo no quiero que mis nietos salgan negros ni mulatos. Ay, no, qué horror, dice ella. Híjole, nomás porque yo era cristiano. Y daban ganas de decir cosas así, de decir, oye, ¿qué les pasa? Pues les traté de ubicarlos, pero no, me batearon bien feo. Y le tuve que decir al pastor, le dije, oye, pastor, fíjate que, dice, cuando se te acercó, porque yo le dije, pídale permiso si puedo aconsejarlos. Y la señora fue y le dijo, porque pues no era mi congregación, entonces no tengo esa autoridad. Y sí, el pastor dijo, sí. Dice, cuando se te acercaron ya sabía yo que te iban a decir eso. Miras qué racistas son, increíble. No llegaron a casarse. Pasaron los años y yo me hice amigo de ese negrito. Fíjense qué cosas. Y él estaba muy, muy dolido porque amaba mucho a la muchacha. La muchacha terminó frustrada, se casó con uno del mundo, o sea, un desastre. ¿Todo por qué? Por la incoherencia. ¿Cómo es posible que un cristiano hable de esa manera? Pues debo decirles que hay iglesias enteras donde hay racismo, hay clasismo. Esa es una incoherencia espantosa. Una vez termino una predicación aquí, se me acerca un señor como de unos 55 años, se miraba un hombre sencillo, humilde. Me dice, ¿usted es el pastor Chuy? Le digo, sí, a tus órdenes, hermano, ¿qué te puedo servir? Es que fíjese que mi patrón donde yo trabajo es cristiano y él me compartía la palabra y me dijo, ¿cuándo vas a mi congregación? Y el domingo pasado fui y entregué mi vida a Cristo y se veía bien gozoso, ¿no? El gozo del Señor, recién convertido. Pero dice, pero al final se me acercaron 2, 3 allí y me llevaron era el pastor, con un señor allí como que era el principal. Y me dijo, mira, aquí no puedes estar en esta congregación. No, ¿por qué no? Dice, no, mira, esta congregación es de clase media alta para arriba. Tú no cabes aquí porque tú eres un obrero. Dice, pero te voy a dar la dirección
de una iglesia donde agarran de todo. Qué increíble. Ay, el asunto es este, hermanos. El asunto es que ese pastor era mi amigo. Era mi amigo. Eso hace más de 25 años lo que yo le estoy contando. Bueno, ahí la historia no terminó. Sigue siendo mi amigo. Y regularmente nos vemos. Y hace como unos 10 años me dijo: oye, Chuy, ¿te acuerdas de aquel señor, aquel hombre? Dios me ha tratado, Dios me ha humillado. Y si yo he reconocido, le pedí perdón, me arrepentí. Cuando yo hice eso, Chuy, dice, ¿qué crees? Dice, pues no se convierte una prostituta muy conocida aquí de la ciudad, de esas que se meten con los políticos, con los empresarios ricos, no se convierte. Y hoy tenemos un ministerio con prostitutas. Para regresarlas les conseguimos trabajo. Dice, y Dios me ha enviado albañiles, mecánicos, gente bien sencilla. Y le digo, ¿y todavía me lo sigues mandando o qué? Dice, no, ya los ministramos. Ya. O sea, que cambió. De la incoherencia pasó a ser más coherente como pastor. Y eso merece un aplauso al Señor. Amén. Fíjate, el apóstol Santiago en su carta, Santiago capítulo 1, versículo 21, yo lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Allí Santiago enseña unos versículos muy conocidos, pero que en realidad en la práctica no son muy tomados en serio por muchos cristianos. Y ahí el reproche de Jesús. Santiago 1:21 dice así: por eso dejen de hacer lo malo. Ese es un buen consejo, ¿no? Dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Ya ustedes son cristianos, dejen de hacer maldades. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. No, y ustedes tienen un ropaje ya blanco, ¿no? Más bien, fíjate, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. El mensaje de hace 8 días fue muy confrontativo. Yo lo sabía porque yo mismo sentí y sigo sintiendo esa confrontación de amar a tu enemigo, bendecir a tu enemigo, de bendecir al que te maldice. Y yo sé que algunos, pues yo mientras predicaba yo vi a algunos llorando porque yo sé que estaban luchando. Y yo entiendo eso perfectamente. Sin embargo, si somos coherentes, tenemos que obedecer el mensaje que se nos ha dado. ¿Amén o no amén? Entonces sigue diciendo, más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder, ¿para qué? Para salvarlos. Si tú obedeces el mensaje, tu vida no seguirá siendo la misma. Tiene un cambio radical, créanlo, pero hay que obedecer el mensaje. Hay que ser coherentes. Si yo digo que soy cristiano, obedezco la enseñanza de Jesús. Sigue en el versículo 22. Obedezcan el mensaje de Dios. Obedézcanlo. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Así como en la mañana que te viste en el espejo, tal y como te levantaste, ¿verdad? Y luego ya te bañaste, te arreglaste y te miraste otra vez en el espejo, pero ya se te olvidó cómo te miraste, ¿no? Así es el que nada más oye, pero no hace. Y luego sigue diciendo en el versículo 25, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, ¿en dónde? En la palabra de Dios, y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Ahí está la clave para ser feliz. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Más adelante, el mismo Santiago
sigue insistiendo en que seamos coherentes. En el capítulo 2, vamos ahí de Santiago, o aparece, síganme en la pantalla. Voy a leer estos 5 versículos, 4 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, hermanos míos, es decir, les está hablando a cristianos, así como a ustedes. Entonces, esto es para nosotros. Hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? Con interrogación, si no hace el bien. ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, porque no tiene evidencias. O sea, que lo que cree no se demuestra por lo que hace o por lo que vive. Entonces, ¿puede esa clase de fe salvarle? Pues no, esa no es la fe que salva. Versículo 15, pone un ejemplo muy sencillo y cotidiano. Dice Santiago, a ver, supongamos que un hermano, o hermana tienen necesidad de vestido o comida, es decir, lo más básico del ser humano, vestido y comida, y tú ves que tiene necesidad. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios te bendiga, abríguese, cúbrase y coma, aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, que es vestido o comida, ¿de qué sirve? Dice. De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola, nada más, profesa decir, pero su vida no respalda lo que cree, esa fe, ¿cómo está? Muerta. No hay congruencia ahí. Hay incoherencia. Hay un pasaje o varios pasajes que si quiero ser congruente tengo que citarlos porque los pude haber ignorado. Ahorita les digo en qué consisten esos pasajes, porque son unos textos que hablan a los que enseñan la palabra de Dios, o a los que enseñamos la palabra de Dios, o a los que quieren enseñar la palabra de Dios, que son maestros de la Biblia, pastores, predicadores, y aquí hay un buen número de pastores, gente que enseña la palabra, con jóvenes, con matrimonios, y esto lo escuchan muchas personas y muchos pastores, las enseñanzas que damos aquí. Bueno, si queremos ser congruentes, también tenemos que mencionar este texto. Y este texto o estos textos son un desafío para todos aquellos que enseñamos la palabra de Dios. ¿Saben? Hay mucha más exigencia de parte del Señor para ser coherentes. Hay más exigencia hacia nosotros que hacia ustedes, Ahí les va. Santiago 3:1, en la versión en lenguaje sencillo. Hermanos en Cristo, dice, no todos debemos tratar de ser maestros. Miren, el llamado al ministerio como predicador, pastor, evangelista, maestro, es un llamamiento, es un escogimiento soberano que Dios hace de entre todos los llamados. Él los escoge y la persona siente el fuego, el llamado. Entonces se involucra en las cosas de Dios para servir a Dios como maestro, predicador, misionero, qué sé yo, y se involucra en el servicio completo a Dios. No es algo que diga, yo quiero enseñar, o quisiera predicar, o como me dijo una vez un hermano, se me acercó, pastor, ya me voy de la iglesia. Yo le dije, ¿y por qué, hermano? Es que no dan chance aquí. Le digo, ¿no damos chance de qué? Pues de predicar. Nada más predica usted. Le digo, bueno, a ver, ¿cuándo tú le das chance a otro hombre que enseñe a tu esposa y a tus hijos? No, ¿cómo no? Pues para eso está el pastor, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿O no? Pues en la universidad los que enseñan, ¿quiénes son? Los maestros, pues los alumnos. No, ya me voy de la universidad de la UDG porque no dan chance de enseñar.
Digo, qué razonamientos tan incoherentes. Bueno, vuelvo al texto. Hermanos en Cristo, no todos debemos tratar de ser maestros. Y aquí viene. Y hagan de cuenta como que yo les estoy hablando a ustedes, pero en realidad como que está el dedo del Señor apuntándome ahora así a mí. Dice, porque Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Ay. Ustedes no lo ven, pero estoy temblando. Se ve en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a ustedes les exige coherencia, pero en mayor medida nos la exige a nosotros. A mí como pastor y a todo el que sea pastor o maestro y uno que otro apóstol que anda por ahí. Porque seremos juzgados más estrictamente que los demás. Que no suceda como aquel pastor que predicaba muy bien y la gente decía, qué tremendo, nuestro pastor predica maravilloso, pero abajo era un desastre. Maltrataba a la esposa, golpeaba a los hijos de manera despiadada, era soberbio, orgulloso, petulante, creído. Es decir, no vivía lo que predicaba. Y sus ovejas oraban. Y un día se juntaron y le pidieron encarecidamente que nunca se baje del púlpito, pastor. Porque hablaba muy bonito. Pero acá abajo, nada que ver. Y así hay 20,000 casos, hermanos. Que Dios nos libre y nos ayude. Miren, los israelitas, los judíos como raza, fueron herederos del pacto, fueron herederos de la ley, fueron herederos de las bendiciones de Dios. Eso fue un privilegio que Dios en su soberanía quiso darle a los judíos. Pudo haber escogido a los samaritanos o a los babilonios o indistintamente, pero le plació o le plujo a Dios escoger a un babilónico, a un nacido en la Mesopotamia llamado Abraham. Era un pagano y de allí viene la raza judía. Bueno, a él les depositó todo eso, de tal manera que hubo un tiempo en que ellos se sintieron depositarios de esto y se enorgullecieron, o sea, se creían mucho y decían, nosotros sí conocemos a Dios, nosotros sí tenemos la verdad, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que no eran congruentes o coherentes con esas verdades que habían recibido. Y miren el reproche de Dios, Romanos capítulo 2 versículo 17, en la versión al día, lea así. Ahora bien, es Pablo hablando a los judíos. Tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Yo sí conozco al Dios verdadero. Yo no adoro imágenes, ni tengo ídolos. Tú que te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Que estás envanecido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Ahora ya se te subió. Dice, instructor, te crees muy instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, de los que no saben nada, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Todo eso era cierto. En fin, dice aquí, tú que enseñas a otros, a ver, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Lo que les decía el domingo pasado. Increíble, pero hay pastores que enseñan a odiar a otras personas. Pero tú los oyes predicando y muchos de ellos
predican espectacular, todo un dechado de oratoria y no, olvídate. Pero sus hechos son contrarios y enseñan a los demás acá en lo oscurito, tras bambalinas, a odiar a los demás. Increíble. Y así estaban ellos. Dice, ¿tú qué dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos? Hasta dices, yo salí de esa ignorancia, de los monos de yeso, que los pintan bien bonitos y les ponen una peluca. Yo salí de esa ignorancia y ya no adoro ídolos. Y tu ídolo es Chuy Olivares. Fíjate nomás que bajo has caído. Híjole, no. Y algunos son tan así que, fíjense lo que me dicen. Pastor, yo sé que a usted no le gusta la adulación y que digo una cosa, pero de todas maneras se lo voy a decir. Usted para mí, y miren, me pintan como Moisés o más grande que él. Una vez una señora me dijo, ¿usted me salvó? Yo le dije, no, hermano, por favor. O sea, por favor, ubíquese. No, yo salí de la ignorancia, yo no adoro ídolos, yo no sé qué. Pero ahora tiene su ídolo. Ahora, el problema, miren, por ejemplo, yo no puedo evitar que la gente piense cosas de uno o de cualquier otro pastor. O sea, ¿qué pastor puede controlar el corazón de otro que puede tenerlo como ídolo? Pues ninguno. Pero si, por ejemplo, Toño se parara aquí en el púlpito y dijera, hermanos, yo les voy a decir la mera verdad, miren, sin Chuy Olivares aquí no la haríamos. Sin Chuy Olivares aquí, no, él vale por 50,000 hombres. 20 evangelistas, 30 apóstoles. No, Chuy Olivares. Y yo estoy ahí escuchando y no digo nada. Estoy recibiendo la idolatría de ese idólatra de Toño. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Subirme y decir, ¿saben qué? No, mira, ubícate. Eso que acabas de decir, no, eso no está bien. Eso es coherencia. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que le está Pablo reprochando. Tú que dices que, no, yo no tengo ídolos, pero haces otras cosas. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. O sea, yo sé la grande revelación. No, nuestra iglesia, nuestra denominación es la que tiene la verdad absoluta. Y los demás están mal y se van a ir al infierno y son unos buenos para nada. Un montón de ignorantes. Pero nosotros sí conocemos, nosotros sí sabemos. Mira. Pueden enseñar bien, pero con sus hechos, ser racistas, idólatras, avariciosos y un montón de cosas. Y ahí entramos en incongruencia, inconsistencia. Y el resultado es este, versículo 24. Así que está escrito, por vuestra causa se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Claro, dice, ¿eso es el cristiano? No, hombre. No, mejor me quedo como estoy, como dijo Gandhi. De hecho, a mí me pasó cuando yo estaba en la preparatoria, había unos compañeros del salón que eran cristianos de cierta denominación, para no herir susceptibilidades no lo voy a decir. Y me compartían cosas, pero un día, pues ándale, pues me convierto a Cristo. Entonces yo me acordé de ellos y pues ándele, no me los encuentro un día y le digo, oye, fíjate que ya me hice cristiano. Y luego, qué bueno, vente a nuestra iglesia. Le dije, no, espérate. No,
así le dije yo tenía, no sé, 2, 3, 4 meses de convertido. Le dije, si ser cristiano como tú dices, no, mejor me quedo como estaba. ¿Sabes qué? Tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque a mí me constaba que iban a una iglesia que todavía está aquí, es una iglesia cristiana, pero se emborrachaban, fornicaban, transeaban, maldecían, todo lo que hace cualquier pagano. Y yo decía, no hombre, no, mejor me quedo como estoy. Y yo llegué a blasfemar, ¿entienden? Por la conducta de ellos. Y es lo que está diciendo aquí. No, precisamente por esa incoherencia, los que no conocen a Cristo, hoy ya con lo de las redes sociales, una incongruencia que cometa un pastor o un cristiano, lo sacan en los diarios. Y se vitupera el nombre de Cristo. De ahí que tenemos que aplicarnos, hermanos, y seguir creciendo en la coherencia. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos a 2 últimos puntos que son cortos. Miren, una vez uno de sus discípulos de Jesús, en quien él había depositado mucha responsabilidad, de hecho lo llamó para ser apóstol a los judíos, este discípulo tuvo una experiencia muy triste. En un momento de debilidad tropezó y cometió una grave incoherencia en su vida, ya como apóstol. Estoy hablando de Pedro. Y este ejemplo nos habla de que cualquiera de nosotros podemos cometer errores. Miren, por eso no debemos de ponernos como jueces, porque todos estamos como en el filo de la navaja. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso no tenemos que ser tan despiadados cuando otro se tropieza y cae. No, más bien la Biblia dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1, Pablo hablando, los que son espirituales, restáurenlo, ayúdenlo a levantarse, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. O sea, con mansedumbre, y luego dice, considerándote a ti mismo. Y eso es lo que se llama empatía. La empatía es ponerte en el lugar del otro, tratando de sentir lo que está sintiendo en ese momento. Y aquel que falló, tropezó, qué sé yo, está sintiendo el desprecio, la condenación, la tristeza. Uno tiene que ser empático y eso hace que tú no te vuelvas implacable, sino que seas misericordioso, porque puedes sentir, poniéndote en los zapatos del otro, puedes sentir lo que está sintiendo. Entonces tu actitud hacia él es de misericordia, de ayudarlo. Este es el espíritu de Cristo, es el espíritu cristiano, ¿verdad? Entonces, Pedro tuvo un acontecimiento, vamos ahí. Pablo tuvo que intervenir en esta incoherencia de Pedro. Vamos a leer, vamos rápido, Gálatas 2:11. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara. Tuve que hablar cara a cara con él, de tú a tú, porque hizo algo muy malo. Pues ¿qué hizo el apóstol Pedro? Esto fue lo que pasó, dice en esta traducción. Recién llegado a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos de raza, los gentiles que llama la Biblia. Pero después de que hacía esto, cuando algunos creyentes, o sea, cristianos judíos de raza, vinieron de parte de Santiago, el que escribió la carta, Pedro se separó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirmaban que los que no son judíos, o sea, los gentiles, también tienen que ser circuncidados, es decir, judíos de raza que se habían convertido al cristianismo, pero todavía estaban en el proceso de entender que muchas cosas de la ley ya habían quedado obsoletas, como parte de los rituales. Entre esos estaba el circuncidarse, guardar el sábado, ciertas prácticas única y exclusivamente que Dios les había dado a los judíos. Cuando llega Cristo, cumple la ley
y ya somos uno en Cristo, el día que nos reunamos, etcétera, hay una libertad en Cristo. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Tuvo dos conductas diferentes. Se juntaba con los gentiles, no, libertad en Cristo, pero de pronto vio que venían ahí los judíos cristianos y le dio temor, y va con ellos y luego ya se hacía como ellos y despreciaba con los que había estado. Y luego se iban los judíos y venía con los gentiles y despreciaba a los judíos. O sea, como queriendo quedar bien con los dos. ¿Y qué creen? Pues Pablo se dio cuenta. Y miren lo que dice, versículo 13. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. O sea, tenían doble conducta. ¿Sí? Fueron hipócritas. Wow. Y hasta Bernabé se dejó influenciar con esa conducta. Y dice Pablo, cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad del mensaje de salvación o según la verdad del evangelio o las enseñanzas de Jesús, le dije a Pedro delante de todos, tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. O sea, había esas dos conductas para quedar bien con ambas partes. Entonces le dice Pablo, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? Es decir, se juntaba con los gentiles y no hay libertad en Cristo. Y luego de pronto se le aparecían los cristianos judíos. Oye, Pedro, ¿qué estás haciendo con los judíos? No, pues ya creyeron. No, oblígalos a que se circunciden. Entonces llegaba Pedro, oigan, ¿saben qué? Y acá los otros oyendo, tienen que circuncidarse. Entonces, no, pero ¿cómo? Si tú nos acabas de decir que hay libertad en Cristo. No, pero tienen que hacerlo si quieren ser verdaderos cristianos. Y luego ya se iban los judíos. Dicen, no, pero bueno, no, está bien, sigan así. Oh, pues. Por eso Pablo dice, no, y en su hipocresía fueron arrastrados otros. Su incoherencia los llevó, o mejor dicho, lo que ellos creían y pensaban, no estaba siendo reflejado Pedro y los que lo siguieron en lo que decían que creían, y su conducta era incoherente. Lo que voy a decir a continuación lo voy a decir con todo respeto, pero tengo que decirlo. Tiene que ver con las bodas cristianas. Las bodas cristianas. Bueno, ¿cómo usted concibe una boda cristiana? Pues yo he asistido a un montón de bodas. He asistido a unas bodas cristianas. A veces me toca celebrar, presidir la ceremonia. Y he asistido a unas bodas bien bonitas que le digo a mi esposa, hay que casarnos otra vez, ¿no? Bonitas, llenas de espiritualidad, de alabanza, de testimonio. O sea, y tengo en mente algunas ahorita, pero he estado en otras bodas que es muy lamentable lo que sucede. Hay una incoherencia en muchos de los que asisten. Pero yo he sido testigo de estar en alguna boda por ahí, y en cuanto me retiro o nos vamos, pues ya vámonos. Justo en ese momento, y después no falta quien me diga, pastor, en cuanto usted salió, ¿qué cree? Que llega el mariachi, y que llega el grupo de rock, y que llega el trío, y que sacan las botellas. Y mire, el novio que estaba allí diciendo que el Señor, y voy a edificar mi casa sobre la roca, y que voy a hacer de ti una mujer espiritual, lo hubiera visto al final cómo andaba, hasta las chanclas. No, cuando me dicen eso no me asusta ni me espanta, nada más me duele aquí adentro. Pero no por mí, sino por la incoherencia de ellos. ¿Por qué? Yo una vez hablé oigan, ¿cómo es posible? Ay, pastor, es que tengo familia que no es cristiana, y pues para
que no dijeran nada, pues les saqué sus botellitas y les contraté el mariachi. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Ahí está. Entonces los otros dicen, ay, no, esto no está bien. Y luego, ándale, vente, órale, éntrale, órale, échate una, aquí está, míralo. ¿Verdad? No, pero bueno, y luego son arrastrados así como Pedro arrastró a otros. Pues ándale, un día se nos olvidó algo, no me regreso, ya estaba el reventón ahí. Y cuando algunos ven así, esconden todo y está uno, pero a todo lo que daba. Y ya no me vio así como que aleluya. No. Eso es como el que dice, como el que trae una camiseta del Atlas. Ese, mi hermano, usted sí sabe. Pero acá en el corazón le vas a las Chivas. Pues, oye, ¿cómo? O sea, no, ¿cómo? Es una incongruencia total. Una incoherencia. Y eso Jesús le pone un adjetivo: hipocresía. Siento mucho decir eso, pero tengo que decirlo, porque ya lo dije para mí mismo. Entonces, pues también tengo que decirlo para los demás. Yo les voy a pedir que cuando asistan a una boda cristiana y los que están allí, los encargados o que se van a casar o algo, o los anfitriones, empiezan con sus cosas. Usted no está obligado. ¿Me escuchó? Sea coherente con lo que dice que cree. De otra manera, sería un hipócrita. Y eso lo reprueba Jesús, lo reprueba la Escritura y el cristianismo de los 2000 años que tiene de existir. Entonces, la próxima boda que asista, sea congruente y sea valiente y con amor y mansedumbre. Si sucede algo, dígaselo ahí, pero no lo riega. Así como Pablo se lo dijo a Pedro cara a cara: oye, esto no está bien. Ay, es que vinieron mis primos de Estados Unidos. Ay, es que... O sea, tú te estás sometiendo a ellos para quedar bien con ellos, pero ellos no están dispuestos a respetar lo que tú dices creer y por eso cedes. No, mis amados, eso no es coherencia, eso se llama incoherencia. O la típica, ¿no? Que el cumpleaños de la abuelita que cumplió 725 años. Y pues la fiesta familiar, y están los tataranietos, está y todo el familión allí, 200 personas, y están allí, ¿verdad? Y pues hay de todo allí. Y bueno, hay algunos con cristianos, otros no. A mí me ha pasado eso. Tengo familia, bueno, ahorita ya casi todos son cristianos, pero yo viví el tiempo en que nada más nosotros éramos cristianos. Y yo iba a las bodas de mis primos y de mis tíos y a los funerales, pero no hacía lo que ellos hacían, porque lo entendía bien. Y ellos a propósito me querían hacer que hiciera lo que ellos hacían. Y yo me mantenía firme. No, tía, no me puedes obligar. Yo a ti te respeto, respétame. Y hasta con cierto humor con sabiduría para evitar la confrontación. Pues hoy todos esos son cristianos, la gran mayoría, pero en aquel tiempo no. Pero si yo hubiera cedido, créanmelo, ellos no hubieran conocido al Señor, se hubieran quedado como Gandhi. Entonces, hermanos, sean coherentes, seamos coherentes cuando vas en el camión, cuando vas en todos lados. Y por último, la última enseñanza, este es el pilón. ¿Cuántas mujeres casadas están aquí o que nos vayan a escuchar o a ver? Son casadas pero sus maridos no son cristianos, levanten la mano. En la mañana había un buen número, también ahorita hay varias que levantaron su mano. Bueno, una enseñanza para ustedes que está en la Biblia es precisamente de alguien que fue inconsistente, incoherente, pero que sin duda corrigió
el mismo apóstol Pedro da una instrucción ya con calidad moral, después de haberse reivindicado y ajustado sus caminos. Miren lo que le aconseja a las mujeres cristianas cuyos maridos no son cristianos. 1 Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, o sea, cristianas, estad sujetas a vuestros maridos. La sujeción tiene que ver con respeto, educación, con honra al marido que es cabeza del hogar, como tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate lo que dice, está hablando de los maridos no cristianos. Para que, o sea, tú vas a tener un comportamiento acorde a una mujer cristiana, para que también los que no creen a la palabra, esos son los maridos que todavía no creen, por alguna razón se resisten, no creen a la palabra. Fíjate lo que dice, sean ganados, o sea, para Cristo, sin palabra, sin tanto cuchillito de palo, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ay, o sea que ya no le predico el evangelio. Bueno, es que tú le has compartido el evangelio, ¿sí? Pero a lo mejor ciertas incoherencias que tu marido ve, ay, sí, dice que Dios la transformó y se ha vuelto más rezongona. Hasta me dice que me voy a ir al infierno y que soy un hijo del diablo y que mi religión es no sé qué, y hasta mi abuelita ya la metió aquí en el asunto, y que sus ídolos y que no sé qué. No, hombre, dice, no. Y estás allí, viejo del diablo. Y mira, si me pones la mano encima otra vez, Dios viene y te rompe la cabeza. Y así dice la Biblia y el pastor nos enseñó. Fíjate nada más. Y dice Pedro, no, espérense, no es así. Esposas cuyos maridos no son cristianos, su vida tiene que reflejar a Cristo, tiene que ser coherente, para que tu marido que no crea, ya no crea tanto por lo que le dices, sino por lo que ve en ti. Mi esposa me acaba de contar un testimonio en esta semana de una hermana de aquí de la congregación cuyo marido, pues resistiéndose a ser un verdadero cristiano, de pronto le prohibió que sirviera en la congregación y que hasta que asistiera, no sé cuántas cosas más le prohibió, y ella se sentía presionada y le pidió consejo a mi esposa. Y mi esposa le dijo, mira, lo que tienes que hacer es deja de venir un tiempo, pero ámalo, respétalo, hazle la comida que le gusta, porque pues, al rechazar a Cristo, pues su conducta no, pues es una de incoherencias totales, ¿no? Entonces esta mujer siguió el consejo y me dice mi esposa, fíjate, ¿te acuerdas que te comenté hace tiempo de esta hermana? Le digo, sí me acuerdo. Dice, ¿qué crees? El marido ya la deja servir, ya la deja venir. ¿Por qué? Pues porque ve a Cristo en ella. ¿Entienden? O sea, sí funciona. Y yo estoy convencido que un día ese hombre va a venir a este lugar y va a testificar que realmente se ha entregado su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque su esposa lo está ganando por la coherencia, con respeto. Fíjate, termina diciendo, versículo 2, considerando vuestra conducta, o sea, de las esposas cuyos maridos son cristianos, conducta, acciones, vuestra conducta casta, pura, limpia, de respeto. Versículo 3, vuestro atavío no sea tanto el externo, no piensen que solamente no le den tanto énfasis a lo externo, peinados ostentosos, una que otra cirugía por allí, qué sé yo, o completo. No, pues si quieren darse una manita de gato, también. Cuando dice Pedro aquí, miren, su atavío no sea tanto el externo, de adornos de oro, de vestidos lujosos, no significa que van a andar todas chamagosas. No, porque algunas como que lo entienden así. Miren, mi esposita que está aquí, pues ella enseña todo esto. Para mí es una delicia verla desde temprano bien bañadita y bien bonita. Pues claro, a marido les gusta una mujer así, bonita, lavadita, con su manita de gato y limpiecita, ¿sí o no? ¿Ya oyeron, señoras?
O sea, no piensen que, o sea, tampoco se vayan al extremo. No sea tanto eso. Versículo 4, sino que el interno. Y como me cuesta trabajo hacer el corazón, ¿ya se dieron cuenta? Sino el interno, el del corazón. ¿El de qué? Del corazón transformado. En el incorruptible ornato de un espíritu afable, tranquilo, respetuoso, sin griterías, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así, señoras, van a ganar a sus maridos. Aquí hay maridos que fueron ganados por la conducta de sus esposas, por la coherencia que tuvieron. Así es que, hermanos, el desafío sigue ahí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Para seguir creciendo, aprendiendo y en este caso desarrollar más la coherencia. Que conectemos bien lo que creemos, pensamos con lo que hacemos. Pónganse de pie. Y vamos a pedirle a Dios gracia, sabiduría para que nos ayude. Yo necesito la ayuda del Señor. ¿Usted también? Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, ayúdame. Yo no quiero ser un hombre, una mujer inconsistente que dice una cosa y hace otra, cree una y hace otra. Señor, ayúdanos. Perdona, Señor, nuestra doble moral, nuestra hipocresía, y aún queriendo enseñar o mostrar una apariencia de que sabemos mucha Biblia, pero no la llevamos a la práctica. Señor, perdónanos, eso tú lo catalogas como hipocresía. Pero ayúdanos, Señor. Nadie aquí de nosotros puede decir que es totalmente coherente. Todos estamos aprendiendo. Ayúdanos, unos de una manera, unos en una área, otros en otra área, pero todos estamos, Señor, aprendiendo. Ayúdanos. Dile: Señor, que tu gracia me impulse, Señor. Pon en mí el querer como el hacer, ese deseo de ser coherente, pero también la gracia para poder crecer y ser consistente en mi fe. Que mi fe sea respaldada por mis obras, y mis obras y acciones sean una evidencia de la fe y del amor que tenemos hacia ti, Jesús, el Hijo de Dios.